Casi atropello a Lucas con mi todoterreno la primera vez que me habló, y créanme, no era la clase de encuentro que tenía planeado. Estaba aparcado frente a la casa de Carlos, mi compañero de la universidad, tocando el claxon como un loco porque se estaba demorando en bajar. De repente, Lucas, su hermano mayor, aparece de la nada, con esa presencia imponente como si fuera una escultura romana tallada en piedra, y me suelta: ¿piensas despertar a todo el barrio o qué pasa? Balbuceé algo incoherente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. En ese instante, supe que estaba perdido. Enamorado, quiero decir. Pero nadie lo sabía. Ni Carlos. Mucho menos Lucas. Me llamo Sergio, y si buscas al tipo más patoso de la Universidad de Barcelona, enhorabuena, me has encontrado. Con 22 años, era ese chaval charlatán que siempre soltaba chistes para disimular los nervios, sobre todo cuando Lucas andaba cerca. Él era todo lo contrario, 27 años, alto, atlético, con ojos azules que inspiraban a componer versos ridículos. Estudiaba arquitectura, siempre hablando de diseños, curvas y estructuras. Yo, en cambio, cursaba sociología, pero en realidad parecía que mi mayor asignatura era aprender a no hacer el ridículo delante de él. Ese día, tras el desastre del claxon, le ofrecí a Lucas subir a mi viejo todoterreno para ir a recoger a Carlos y al resto para una noche de tapas. ¿Estás seguro de que esta chatarra no nos dejará tirados?, bromeó riendo mientras se sentaba en el asiento del copiloto. Su risa era como un rayo de sol en pleno invierno catalán. Arranqué el motor con las manos sudadas, intentando no fijarme en sus brazos fuertes apoyados en el reposabrazos. «Oye, Sergio, ¿siempre haces de chofer para mi hermanito?», preguntó. Murmuré algo sobre la amistad verdadera, pero en el fondo, lo que quería confesar era que todo era una excusa para verlo a él. Pasaron las semanas, y Lucas se convirtió en un habitual en nuestro grupo. Carlos lo invitaba a menudo, y yo hacía lo imposible por estar presente. Siempre tenía un pretexto: Lucas, ¿necesitas que te lleve? Mi todoterreno está listo. O cuando el coche fallaba, lo que pasaba con frecuencia, le pedía ayuda. Tienes un talento especial para las averías, y me picaba con una mirada divertida. Cada viaje era una mezcla de tormento y placer. Hablaba de más, soltaba chistes tontos como: ¿crees que tu hermano aprenderá algún día a ser puntual, o es cosa de familia? Él se reía, y yo me sentía volar. Pero lo peor era que fingía ser alguien que no era. Para ocultar que era gay, un secreto que guardaba como si fuera una granada a punto de estallar, inventaba anécdotas sobre chicas. Sí, conocía una en la biblioteca, estaba guapa, pero ya sabes. Lucas asentía, pareciendo interesado, y yo me odiaba un poco más con cada mentira. Porque la realidad era que sentía mariposas en el estómago cada vez que estaba cerca. Su pelo castaño revuelto, como se rascaba la nuca al pensar, su pecho que parecía capaz de resistir un vendaval. Estaba frito. Una noche, se me ocurrió una idea loca que en el momento me pareció brillante. Había empezado clases de masaje supuestamente para relajarme, pero en verdad era un plan para acercarme a él. Después de una cena en casa de Carlos, lo solté como si nada: «Oye, Lucas, necesito un voluntario para practicar. ¿Te pasas mañana por mi piso?». Pensé que diría que no, pero se encogió de hombros y respondió: «¿Por qué no? Alguien tiene que evitar que destroces espaldas ajenas». Reí, pero por dentro estaba en modo pánico absoluto. Al día siguiente, allí estaba, en mi pequeño apartamento de estudiante en el barrio de l'Eixample, con el torso al aire, tumbado en mi cama convertida en mesa de masaje improvisada. Mis manos temblaban al aplicar el aceite. Su espalda era perfecta, llena de músculos definidos, como una obra maestra. Intentaba concentrarme en técnicas profesionales, pero me sentía como un adolescente nervioso. «No está mal, Sergio, tienes manos de mago», bromeó, y casi me atragantó. Mascullé algo sobre métodos suecos, aunque en realidad luchaba por no derretirme. Ese instante fue el paraíso y el infierno. Estaba tan cerca, oliendo su aroma, una mezcla de madera y menta fresca, pero tenía que mantener la distancia, ser solo amigable. Me contó historias de sus proyectos de arquitectura, sobre un profesor que lo había agobiado, y yo asentía, rezando para que mi voz no fallara. Al final, se levantó, me dio una palmada en el hombro y dijo: «Eres un amigo de oro,
Sergio. Un amigo. Esa palabra me cayó como un jarro de agua fría. En los meses que siguieron, seguí con mis payasadas para impresionarlo. Lo llevaba a fiestas, le invitaba a cervezas, soltaba chistes sobre cualquier cosa. Una vez, acabamos charlando hasta las 3 de la madrugada en un bar del Borne, solo él y yo. Me habló de cómo había crecido admirando a su padre, un hombre estricto pero justo, y de su deseo de dejar huella con edificios sostenibles. Yo le conté sobre mi infancia caótica, con padres divorciados, y cómo usaba el humor para encajar. Me escuchaba de verdad, y por primera vez sentí una conexión real. Pero siempre había una barrera, él me veía como el amigo gracioso, y yo moría por confesarle la verdad. Cada sonrisa suya, cada puya sobre mi coche o mis chistes, me apretaba el pecho. Estaba enamorado, pero aterrorizado. Miedo al rechazo, a perder su amistad, a lo que Carlos o los demás opinarían. Así que seguí fingiendo ser hetero, hablando de novias ficticias, ocultando mi esencia. Pero cuanto más tiempo pasaba con Lucas, más difícil era mantener la máscara. Y en el fondo, intuía que algo iba a romperse pronto. Las semanas después de aquella sesión de masaje en mi piso de l'Eixample fueron como caminar por una cuerda floja, intentando acercarme a Lucas sin dejar caer la máscara que escondía mis sentimientos. Cada encuentro con él era una mezcla de euforia y pánico, como si estuviera jugando a un juego cuyas reglas desconocía por completo. Mi viejo todoterreno, esa chatarra que adoraba a pesar de sus caprichos, se convirtió en mi mejor aliado para pasar tiempo con Lucas. Pero a fuerza de hacerme el tipo seguro de sí mismo y soltar historias inventadas sobre chicas, me estaba enredando en mi propia telaraña de mentiras. Lucas, por su parte, seguía siendo el mismo, carismático sin esfuerzo, amable, pero siempre manteniendo una distancia que me volvía loco. Una noche, mientras íbamos a encontrarnos con Carlos y los demás para una cena de tapas en un bar de Gracia, mi coche decidió darme otro disgusto. Estaba aparcado frente a la casa de Lucas en Sant Cugat, con el capó abierto, maldiciendo al motor que se negaba a arrancar. Lucas salió con una cerveza en la mano, y con una sonrisa torcida, me soltó. ¿Qué, Sergio? ¿Otra vez has olvidado cómo se conduce o es tu cacharro el que está en huelga? Alcé la vista, medio colorado, medio molesto, pero sobre todo descolocado por su mirada burlona. Ja, ja, muy gracioso. Si eres tan listo, ven y arregla esto, le contesté, intentando sonar desenfadado. Rió, se acercó y echó un vistazo al motor, como si entendiera algo. No soy experto, pero diría que tienes un problema con esa cosa que gira ahí, dijo, señalando una pieza al azar. No pude evitar soltar una carcajada. Menudo diagnóstico, doctor. Te has equivocado de carrera, bromeé. Se encogió de hombros, con esa sonrisa que me desarmaba. Bueno, ¿qué hacemos? No vamos a quedarnos aquí admirando tu chatarra. Suspiré, limpiándome las manos llenas de grasa con un trapo viejo. Pues nada, podemos usar tu coche, si no te importa hacer de taxista por una noche. Solo si pagas las cañas, respondió, dándome un empujoncito amistoso en el hombro. Ese roce, aunque leve, me dio un vuelco al corazón. Terminamos yendo en su Renault destartalado, y el trayecto hasta el bar fue, digamos, inolvidable. Estaba nervioso, como siempre, y empecé a hablar sin parar para llenar el silencio. Oye, el otro día una chica de la uni me dio su número. Una morena, maja, trabajaba en la cafetería de la facultad, solté, inventándome otra historia para mantener mi fachada. Lucas asintió, con cara de estar escuchando. ¿En serio? ¿Y cómo es?, preguntó. Improvisé, sintiendo el sudor en la nuca. Alta, pelo largo, con gafas. Una crack. Veo que te van las cerebritos, bromeó, mirándome de reojo. A ver cuándo me la presentas. Mi corazón dio un brinco. ¿Presentarle a una chica que no existía? Estaba metiéndome en un lío tremendo. Ya, a lo mejor, murmuré, cambiando rápido de tema. ¿Y tú? ¿Alguien especial en el horizonte? Encogió los hombros, con la vista fija en la carretera. Ahora mismo no estoy para líos amorosos. Demasiado curro con los proyectos de arquitectura.
Sentí un alivio mezclado con frustración. Sin novia, sin novio, pero seguía siendo tan inalcanzable. Hombre, hay que divertirse un poco, ¿no? Intenté, esperando que picara el anzuelo. Rió por lo bajo. Tranquilo, Sergio, me divierto. Sobre todo con tus chistes malos. Sonreí, pero por dentro me maldecía. ¿Por qué seguía jugando al amigo gracioso? ¿Por qué no podía simplemente decirle lo que sentía? La noche de tapas transcurrió sin problemas, pero notaba que algo cambiaba entre nosotros. Lucas me hablaba más directamente, me pinchaba más a menudo. En un momento, mientras compartíamos una ración de patatas bravas, me soltó: «Tú eres siempre así, de cachondeo. ¿O tienes un lado serio que no dejas ver?» Casi me atraganto con mi cerveza. ¿Yo, serio? ¿Has visto mi coche? ¿Crees que puedo ser serio con esa tartana? Rió, pero insistió. No, en serio. Siempre estás a tope, contando historias, haciendo reír a todos. Pero me pregunto qué hay detrás de eso. Mi corazón se paró. Me miraba de verdad, como si quisiera leerme el alma. Me encogí de hombros, fingiendo despreocupación. ¿Qué va? Solo soy un tío que intenta no comerse mucho la cabeza, ¿sabes? Asintió, pero vi un brillo en sus ojos, como si no se lo tragara del todo. Ese momento me persiguió toda la noche. ¿Estaba empezando a calarme? ¿Sospechaba algo? Días después, nos quedamos atrapados juntos por otra avería de mi todoterreno. Esta vez fue en medio del campo, tras una salida con Carlos y los demás para un picnic improvisado en Montserrat. Todos se habían ido, pero Lucas se ofreció a quedarse para ayudarme. Ahí estábamos, bajo un cielo que amenazaba tormenta, peleándonos con el motor. «Eres un imán para los problemas, ¿eh?», dijo, limpiándose el sudor de la frente. «Ya, pero reconoce que te mola hacer de héroe», contesté, pasándole una llave inglesa. Rió, y por un instante, éramos solo dos colegas riendo bajo la lluvia que empezaba a caer. Al final, tiramos la toalla y nos sentamos en el capó, resguardados bajo un paraguas viejo que tenía en el maletero. «No eres tan malo como mecánico, Sergio», dijo con una sonrisa ladeada. «Y tú no eres tan malo como copiloto», respondí, con el corazón a mil. Hablamos de todo y de nada, de nuestros sueños, de nuestras movidas. Me contó que siempre había querido diseñar una casa sostenible, algo que marcara una diferencia. Yo hablé de mi sueño de viajar, de perderme por el mundo, aunque no tenía ni idea de por dónde empezar. Bajo ese paraguas, con la lluvia repiqueteando a nuestro alrededor, sentí que nos acercábamos. No solo físicamente, aunque nuestros hombros casi se rozaban, sino en algo más profundo, como si nuestras almas se estuvieran tocando. Pero, como siempre, lo estropeé volviendo a mis viejos trucos. «Oye, el otro día conocí a una chica que me dijo que», empecé, pero me callé al ver que su mirada cambiaba. «¿Otra chica? Eres un rompecorazones, ¿eh?», dijo, pero había un matiz en su voz, decepción, quizás. Quise arreglarlo, pero la lluvia arreció, y corrimos a resguardarnos en el coche. El momento se esfumó. Estaba furioso conmigo mismo. ¿Por qué seguía mintiendo? ¿Por qué no podía simplemente decirle que era él, que siempre había sido él? La esperanza. Eso era lo que me mantenía a flote esa noche, después de nuestro momento bajo la lluvia en Montserrat. Pero mi esperanza era como el motor de mi todoterreno, arrancaba con fuerza, hacía ruido. Y luego se calaba sin avisar. Las semanas siguientes, seguí orbitando alrededor de Lucas, buscando cualquier excusa para verlo, soltando chistes para disimular que mi corazón hacía piruetas cada vez que él estaba cerca. Pero esa noche, en una cena en casa de Carlos, todo dio un vuelco. Y cuando digo vuelco, me refiero a un choque emocional en toda regla, con airbags disparados y claxon a todo volumen. Éramos unos 10, apiñados en el comedor de Carlos, en su piso del Raval, con cervezas templadas, patatas fritas aplastadas y una playlist que saltaba de clásicos del rock a temazos pop de dudoso gusto. Lucas estaba allí, como no, charlando con una amiga de la uni, Marta, que se reía con cada frase suya. Yo, tirado en un sillón, intentaba no comerme con los ojos su sonrisa como un quinceañero hormonado. Carlos, fiel a su estilo,
Decidió que necesitábamos animar la noche con un juego de mesa absurdo que había encontrado en un mercadillo. «Esto va a ser épico», gritó, blandiendo una caja medio destrozada. «Listo para hacer el ridículo, Sergio», me lanzó Lucas, sentándose a mi lado en la alfombra. Estaba tan cerca que sentía el calor de su brazo rozando el mío. «Yo, hacer el ridículo», respondí, alzando una ceja. «Soy el rey de reírme de mí mismo. Tú, en cambio, tienes pinta de ser de los que se bloquean si te piden cantar un temazo de Rosalía». Soltó una carcajada grave que me hizo temblar los huesos. «Eres un atrevido, Sergio. A ver quién se raja primero». El juego arrancó, y fue un caos absoluto. Los retos iban desde imita a tu profe favorito hasta bébete un chupito de salsa picante. Yo estaba en mi salsa, soltando pullas a cada turno. Cuando a Marta le tocó imitar una gallina, solté: «Marta, pareces más un pavo que no pasó el casting para Parque Jurásico». Todos estallaron en risas, incluido Lucas, que me dio una palmada en el hombro. «Eres un crack, tío», dijo, y mi corazón dio un salto mortal. Pero entonces, el destino me la jugó. Carlos sacó una carta de reto y leyó con una sonrisa malévola: «Besa a la persona de tu izquierda». Se me hizo un nudo en el estómago. Yo estaba a la izquierda de Carlos. Pero lo peor, Lucas estaba a mi izquierda. Cuando llegó mi turno, todos empezaron a silbar y a dar palmas, como si estuviéramos en un circo. Intenté mantener la calma, riendo nervioso. «Bueno, Lucas, lo siento, pero esta noche te ha tocado el premio gordo». Me miró, con una ceja levantada, entre divertido y descolocado. «¿En serio? ¿Qué clase de juego cutre es este?» «Venga, no te hagas el tímido», dije, intentando sonar relajado, aunque sentía que mi corazón iba a explotar. «Es solo un piquito, no te estoy pidiendo matrimonio». Todos nos miraban, y la presión subía como la espuma. Lucas se encogió de hombros, con una risita. «Vale, Sergio, pero como tengas mal aliento, te paso la factura del psicólogo». Reí, pero estaba en pánico total. Nos inclinamos el uno hacia el otro, y bajo las risas y los gritos idiotas de los demás, nuestros labios se rozaron. Fue rápido, torpe, como un choque accidental. Pero ese contacto, aunque fugaz, me dejó electrizado. Sentí su calor, su respiración, y por una fracción de segundo, creí ver un brillo extraño en sus ojos. Nos separamos rápido, y solté una broma para bajar la tensión: «Bueno, Lucas, besas mejor que mi todoterreno cuando arranca a la primera». Todos rieron, pero él me miró raro, como si intentara descifrar algo. El juego siguió, pero yo estaba en otro planeta. Ese beso, aunque fuera por un reto, lo cambió todo. Sentía que había cruzado una línea invisible, y me aterraba pensar que él también lo había notado. El resto de la noche, Lucas estuvo diferente. Hablaba menos, me lanzaba miradas de reojo, y en un momento, cuando fui a por una cerveza a la cocina, me siguió. «Sergio, siempre estás así, convirtiendo todo en un chiste», preguntó, apoyándose en la nevera. Me encogí de hombros, con el corazón a mil. «¿Qué le vamos a hacer, no? Si no, la vida es solo una racha de averías de todoterreno». Sonrió, pero había algo serio en sus ojos. «Tal vez, pero a veces pienso que escondes algo». Sentí un escalofrío. ¿Yo? ¿Esconder algo? Mi vida es un libro abierto, pero de esos de bolsillo, con las páginas sueltas. Rió, pero negó con la cabeza. «Eres un caso, Sergio». Pensé que la incomodidad se disiparía, pero en los días siguientes, Lucas se volvió más distante. Respondía a mis mensajes, pero evitaba quedar con el grupo. Una vez lo vi en la uni y solté: «¿Qué, Lucas, ya has pedido cita con ese psicólogo por el beso o qué?» Sonrió, pero fue una sonrisa tensa. «Eres un idiota, Sergio», dijo antes de irse a clase. Estaba destrozado. ¿Había arruinado todo con ese beso? ¿Había notado algo en mi mirada, en mi temblor de novato? Me puse a darle vueltas a cada detalle. Ese instante en que nuestros labios se tocaron, fue como si el mundo se hubiera detenido. Sentí su respiración, su duda, y tal vez o quizás me lo imaginé una chispa de reciprocidad. Pero ahora me evitaba,
y me sentía como si hubiera tirado una torre de dominós sin querer. Intenté romper el hielo con un mensaje absurdo: oye, Lucas, mi todoterreno ha vuelto a palmar. ¿Te apuntas a hacer de mecánico o estás muy liado huyendo de retos tontos? Me contestó con un simple ja, tengo curro hasta arriba. Estaba en el pozo. Una noche, no pude más y me planté en casa de Carlos, esperando pillar a Lucas. Lo encontré en el comedor, trabajando en su portátil. Reuní valor y solté: ¿qué pasa, Lucas? ¿Te he dado alergia o es por mi aliento épico? Levantó la vista, sorprendido, y rió. ¿Eres un caso, Sergio? No es por ti. Solo, cosas que tengo en la cabeza. ¿Cosas? Como que estás secretamente enamorado de mi todoterreno, bromeé. Negó con la cabeza, pero su sonrisa no era tan franca como siempre. Eres imposible, tío. Esa noche charlamos, pero había tensión. Sentía que me miraba de otra manera, como si intentara descifrar un puzzle. Yo moría por decirle la verdad, confesar que ese beso, aunque fuera un juego, había sido el momento más intenso de mi vida. Pero el miedo me paralizaba. Miedo a que me rechazara, a perder su amistad, a estropearlo todo. Así que seguí haciendo el payaso, soltando chistes, escondiendo que por dentro me estaba rompiendo en pedazos. Los días después de aquel beso accidental en la casa de Carlos fueron un naufragio emocional. Me sentía como un marinero perdido en un mar de dudas. Ese roce de labios, aunque fuera por un juego absurdo, había encendido una chispa en mí, pero también había sembrado una semilla de ansiedad. Lucas me evitaba, y cada mensaje suyo breve, cortés, distante, que era como un puñetazo en el estómago. Creía que lo había estropeado todo. Mis chistes, mi arma secreta de siempre, ya no bastaban para ocultar la tormenta que rugía en mi cabeza. Una semana después de la cena, no aguanté más. Me planté en casa de Carlos, en el Raval, sabiendo que Lucas podría estar allí. Había ensayado un discurso en mi cabeza, algo desenfadado para quitarle hierro al asunto: oye, Lucas, perdona si el reto te incomodó, lo olvidamos, ¿vale? Pero en el fondo, estaba dispuesto a soltar la verdad, aunque me explotara en la cara. Cuando llegué, Carlos estaba en el comedor aporreando su consola, y Lucas estaba en la cocina, preparándose un café. Respiré hondo y me acerqué, con el corazón latiendo como un martillo neumático. Hola, Lucas, ¿te has pasado al club de los ermitaños o qué? Solté, intentando mantener mi tono de payaso habitual. Alzó la vista de su taza, con una sonrisa tensa. ¿Ermitaño yo? Mira quién habla, el que se pierde con su todoterreno averiado cada 2x3. Reí, pero era una risa forzada. Ya, bueno, mi coche tiene más personalidad que la mitad de la gente que conozco. Asintió, pero el ambiente estaba cargado, como si hubiera un cortocircuito a punto de saltar. Me froté la nuca, armándome de valor. Mira, tío, quería hablarte del juego de la otra noche. Si te sentó mal, lo siento. Era solo un reto, ya sabes. Me miró fijamente, como sopesando cada palabra. Luego dejó la taza y se apoyó en la encimera. No fue solo un reto, Sergio. Al menos, no para ti. Mi corazón dio un vuelco y se estrelló en algún lugar de mi pecho. ¿Qué quieres decir? Balbuceé, con el pánico subiendo como la marea. Suspiró, pasándose una mano por el pelo. No sé, tío. Estás siempre de cachondeo, contando historias de tías, pero, hay algo que no cuentas. Y ese beso, yo noté algo. ¿Tú no lo notaste? Me quedé helado, como un ciervo deslumbrado por faros. Lo sabía. O al menos, lo intuía. Intenté reírme, pero sonó falso, como un disco rayado. Venga, Lucas, no me digas que flipaste con mi técnica de galán de pacotilla. Pero me cortó, más serio que nunca. Para, Sergio. Deja de hacer el idiota. Eres gay, ¿verdad? ¿Y sientes algo por mí? El suelo pareció desvanecerse bajo mis pies. Abrí la boca, pero no salió nada. Las mejillas me ardían, las manos me temblaban, y sentía que el mundo entero me observaba. Yo, tragué saliva, buscando un chiste, una salida,
cualquier cosa para no enfrentar la verdad. Pero sus ojos azules me tenían clavado en el sitio. Y entonces, me rompí. Sí, vale. Soy gay. Y sí, estoy colado por ti. Desde hace un montón. Desde el día que saliste de casa de Carlos diciéndome que estaba despertando al barrio con mi claxon. Lo siento si te he rayado, no quería. Mi voz se quebró, y bajé la mirada, incapaz de sostener la suya. El silencio que siguió fue insoportable. Esperaba que me dijera algo, lo que fuera, que me mandara a paseo, que me llamara loco, que se riera. Pero solo murmuró: Sergio, ¿por qué no lo dijiste antes? Alcé la vista, perdido. Porque estaba cagado de miedo, tío. Eres tú, con tu rollo de dios romano y tu vida perfecta. Y yo solo soy el pringado que suelta chistes malos y conduce un trasto que se cae a pedazos. Negó con la cabeza, con una sonrisa triste. No eres solo eso, Sergio. Eres el tío que me hace reír, que me hace pensar, que me hace sentir vivo. Y sí, ese beso me dio un vuelco. Porque, creo que yo también siento algo por ti. Creí que había oído mal. ¿Perdona? ¿Tú? Pero si no eres gay, ¿no? Se encogió de hombros, incómodo. No sé qué soy. Siempre he estado con chicas, pero tú, eres distinto. Te has metido en mi cabeza, y no consigo sacarte. Nos miramos, como dos idiotas que encuentran un tesoro y no saben qué hacer con él. Sin pensar, me acerqué y lo besé. No fue un reto, ni un accidente. Un beso de verdad, torpe pero sincero, con todo lo que había guardado durante meses. Él me devolvió el beso, primero dubitativo, luego con una intensidad que me dejó sin aire. Cuando nos separamos, estábamos jadeando, medio aturdidos. Oh, dijo, riendo nervioso. Eso ha sido intenso. ¿Intenso? Tío, siento que he corrido el maratón de Barcelona en chanclas, contesté, y nos echamos a reír, como si así pudiéramos descargar la tensión. Pero, claro, nada era tan sencillo. En los días siguientes, Lucas entró en pánico. Me mandaba mensajes contradictorios, un día me pedía que pasara por su casa para charlar, al siguiente cancelaba con excusas de trabajo. Una noche, estando solos en su piso, me confesó que tenía miedo. Miedo a lo que diría la gente, a lo que pensaría Carlos, a perderse a sí mismo. Nunca he sentido algo así, Sergio. Pero no sé si estoy preparado. Estaba destrozado. Por un lado, flotaba en una nube, sentía algo por mí. Por otro, veía cómo luchaba consigo mismo. Y yo también tenía mis fantasmas. Había pasado la vida escondiendo quién era, mintiendo a todos, y ahora tenía que asumirlo. Una tarde, Carlos notó que algo no iba bien. Sergio, estás raro últimamente. Y mi hermano también. ¿Qué pasa entre vosotros? Balbuceé una excusa, pero me miró con desconfianza. La presión crecía, y sentía que caminábamos sobre un alambre, a punto de caer. Una tarde, mientras trabajábamos en un proyecto en la uni, Lucas me apartó. Tenemos que hablar, Sergio. De verdad. Nos sentamos en el parc de la Ciutadella, lejos de miradas. Estaba nervioso, jugueteando con una ramita. Quiero intentarlo. Contigo. Pero necesito tiempo. Y no quiero que esto joda todo lo demás. Asentí, con el corazón en un puño. Iremos a tu ritmo, Lucas. Pero no te dejo escapar. Eres demasiado importante para mí. Las semanas tras nuestra charla en el parc de la Ciutadella fueron una montaña rusa emocional, un sube y baja de momentos que me dejaban eufórico o sin aliento. Lucas y yo habíamos puesto palabras a lo que sentíamos, pero eso no significaba que todo estuviera resuelto. Ni de lejos. Yo era el típico tío que usaba el humor para tapar sus inseguridades, y él era el dios romano que empezaba a explorar una parte de sí mismo que nunca se había atrevido a mirar. Éramos dos almas a la deriva, intentando construir algo sobre cimientos que aún temblaban. Al principio, intentamos llevarlo en secreto. Quedábamos a solas, lejos de los ojos de Carlos y los colegas.
Una noche, en mi piso de l'Eixample, nos sentamos en mi sofá destartalado con un par de estrellas bien frías. Para romper el hielo, solté: «Oye, Lucas, ¿tienes un plano de arquitecto para lo nuestro? ¿O vamos improvisando como novatos?» Rió, pero sus ojos tenían un brillo serio. «No sé dibujar planos para esto, Sergio. No es hormigón ni acero. Es acojonante». Dejé mi cerveza, notando un nudo en el pecho. «¿Acojonante cómo?», suspiró, rascándose la nuca como siempre que estaba nervioso. «Acojonante porque te quiero, tío. Pero siempre he pensado que no era de esos. Y ahora estoy cuestionándomelo todo, y me da un vértigo de la hostia». Oír ese «te quiero» de su boca fue como si alguien hubiera encendido todas las luces del Camp Nou. Pero el miedo en su voz me partió el alma. Cogí su mano, un gesto que aún me hacía temblar, y dije: «Yo también estoy cagado, Lucas. Llevo años mintiendo a todos, mintiéndome a mí mismo. Pero tú, eres lo primero que me hace querer ser sincero». Me miró, y por primera vez vi sus ojos brillar, como si contuviera lágrimas. «Sergio, eres un pesado. Dices cosas que me hacen tambalear». Reímos, una risa nerviosa, y nos besamos, despacio, como si temiéramos romper algo frágil. Ese momento era todo lo que había soñado, pero la realidad no era tan simple. El primer obstáculo grande fue Carlos. Una tarde, me pilló después de una clase en la uni. «Sergio, tenemos que hablar». «¿Qué rollo os traéis mi hermano y tú? Estáis rarísimos». Se me hizo un nudo en el estómago. Carlos siempre había sido mi colega, pero contarle la verdad era como tirarme de un acantilado sin paracaídas. «Mira, Carlos. Lucas y yo estamos juntos. O lo intentamos, vamos». Me miró con los ojos como platos. «¿Juntos? ¿En plan pareja? ¿Eres gay? ¿Y él también?». Asentí, preparado para un rechazo. Pero, para mi sorpresa, Carlos negó con la cabeza, con una media sonrisa. «Sois un desastre guardando secretos. Pero, me parece bien, tío. Si estás feliz y Lucas también, no voy a juzgar. Pero cuídalo, ¿eh?». Casi me desplomo del alivio. «Tranquilo, no pienso dejarlo tirado. Aunque mi todoterreno me deje tirado a mí cada 2 por 3. Carlos se rió, y por primera vez sentí que podía ser yo mismo con él. Pero si Carlos fue un alivio, el resto del mundo era otro cantar. Lucas lidiaba con sus propios demonios. Una noche, en un bar tranquilo del Born, charlábamos y reíamos, y puse mi mano sobre la suya, un gesto natural. Pero una pareja en la mesa de al lado nos lanzó una mirada que me heló la sangre. Lucas retiró la mano como si se hubiera quemado. «Hay que ir con cuidado, Sergio», murmuró, bajando la vista. Sentí una rabia que no iba contra él, sino contra el mundo. «¿Por qué?». «No estamos haciendo nada malo, Lucas. Nos queremos, punto». Negó con la cabeza. «Lo sé, pero, no estoy acostumbrado. La gente, sus prejuicios, me comen la cabeza». Respiré hondo, intentando mantener la calma. «Mira, no te voy a mentir, no va a ser fácil. Pero no quiero esconderme, ni esconderte a ti. Eres demasiado importante». Me miró, y vi la lucha en sus ojos. Luego tomó mi mano, esta vez sin soltarla. «Tienes razón. Quiero intentarlo. Por ti. Por nosotros». Ese momento fue un punto de inflexión, pero no el fin de los problemas. Lucas tuvo que hablar con sus padres, y fue un desastre. Su padre, un tipo chapado a la antigua, montó en cólera, diciéndole que tenía que centrarse. Su madre fue más suave, pero estaba descolocada. Yo, por mi parte, recibí comentarios de colegas en la uni, bromas tontas sobre Sergio cambiando de bando. Dolía, pero me daba igual. Porque cada noche, cuando quedaba con Lucas, cuando charlábamos hasta las tantas, reíamos con mis chistes malos o discutíamos sobre si la pizza de la Barceloneta era mejor que la del Raval, sabía que estábamos construyendo algo de verdad. Un día, decidimos escaparnos un fin de semana, solo nosotros dos, para huir de todo.
Cogimos mi todoterreno, milagro, no se averió y acabamos en un pequeño bungalow en la Costa Brava, cerca de un lago. Pasamos el día nadando, chinchándonos, haciendo hogueras. En un momento, tumbados en una manta bajo las estrellas, solté, sabes, Lucas, si alguien me hubiera dicho que acabaría contigo, habría dicho que está más roto que mi coche. Rió, dándome un codazo. Y yo habría dicho que eres demasiado loco para que me enamorara de ti. Pero mira dónde estamos. Giré la cabeza, y su sonrisa bajo la luz de las estrellas era todo lo que necesitaba. Sí, mira dónde estamos. Dos pringados, pero juntos. Me besó, y esta vez no había miedo, ni dudas. Solo nosotros. Volvimos a Barcelona de la mano, listos para enfrentar el mundo. Los prejuicios, las miradas, las broncas con su familia seguían ahí, pero nos daban igual. Habíamos recorrido un largo camino, desde mis chistes malos hasta ese primer beso accidental, pasando por nuestras confesiones torpes. Nos queríamos, y eso era más fuerte que todo. Pensé en todos esos años de miedo, de mentiras, de creerme insuficiente para él. Y ahora, bajo un cielo de agosto, con Lucas a mi lado, me dije que, a veces, las chatarras como yo encuentran su camino.